Estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre el estado del arte de una investigación. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace, cómo se escribe y pues algunos conceptos para este proceso. Entonces, comenzaremos diciendo que pues, el estado del arte también es conocido de otras formas, de otras maneras. Entonces, ustedes quizás se vayan a encontrar con términos como el estado de la cuestión, también como los antecedentes, también se le ha llamado el estado de conocimiento. Esas pues son algunas otras maneras en el que se reconoce el estado del arte. Así que pues si ustedes escuchan estos términos, pues también ya entenderán que se refiere a lo mismo, al mismo tema. Entonces pues vamos a ver algunos conceptos de diferentes autores. El primero de ellos pues es Zubizarreta y él dice que el estado del arte es un trabajo que consiste en una presentación completa, sistemática, objetiva e imparcial y a la vez es suficientemente abreviada y clara de todos los principales resultados existentes en las investigaciones acerca de un problema o tema en cualquier rama del conocimiento. Tiene pues como finalidad señalar las vías de búsqueda que han sido abiertas hasta el presente y para el futuro para la investigación. Es decir que pues cuando nosotros hacemos el estado del arte vamos a estar haciendo un escrito, ¿cierto? Donde pues describiremos aquellas investigaciones previas, como aquellos antecedentes que se vinculan a nuestro tema o pues a nuestro problema de investigación. Vamos a ver otras definiciones, ¿sí? Otros conceptos de este estado del arte. Entonces, veamos esta definición dada por González en 1986. Dice, el diseño de un proyecto de investigación supone conocimientos previos sobre el estado de la cuestión o sobre pues, el estado del arte. Por eso la adecuada información sobre los avances del quehacer científico con respecto al análisis e interpretación de un fenómeno o proceso prefijado, pues aquí estamos hablando de nuestro tema de investigación o problema de investigación, es la base del cuestionamiento y planificación del respectivo proceso investigativo. A lo que va, pues es que fundamentalmente para poder construir nuestro propio proyecto de investigación, pues debemos saber qué es lo que nosotros vamos a estudiar previamente, ¿no? Qué es lo que otros investigadores pues han realizado previamente sobre nuestro tema. Entonces es muy necesario ir a hacer esa revisión. Asimismo, pues Gallardo en 1995 dice, a esta búsqueda de lo que otros han producido como conocimiento sobre mi objeto de trabajo o tema problema y al informe escrito que consuma esta indagación, los consideraremos el estado de la cuestión o como les decía, el estado del arte. Eso quiere decir que para hacer el estado del arte, pues tenemos que hacer esa búsqueda exhaustiva. Entonces es muy importante que revisemos de una forma muy detallada, ¿sí? Sobre los trabajos previos pues al nuestro, ¿sí? O referidos también pues, al mismo tema. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Se va a hacer un reporte, se va a hacer un informe escrito, donde se dé cuenta pues, de esa búsqueda y algunas cuestiones del análisis que nosotros hacemos de esos trabajos, que pues ahorita vamos a ver un poco más detallado. Entonces, pues primero nosotros vamos como a pensar cuál es esa pregunta a la hora de hacer el estado de arte. ¿Cuál sería la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos? Entonces, esa pregunta es, ¿de qué manera, pues en investigaciones previas se ha estudiado mi tema problema? ¿Sí? ¿Cómo se ha estudiado? Y cómo pues han hecho y cómo se ha hecho en esos estudios anteriores. Entonces, pues esas van a ser las preguntas que orientan
de cierta manera como a grandes rasgos el trabajo que nosotros estamos haciendo en el estado del arte. Entonces, pues vamos a ver un poco más detallado en qué consiste, ¿cierto? Pues hacer este estado del arte. Entonces, primero, pues como les mencionaba y como leíamos hace un momento, tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de investigaciones previas, ¿cierto? Vinculadas a nuestro objeto de estudio. Entonces, hay que también pues hacer un recorte temporal y geográfico para poder nosotros realizar esta búsqueda. Eso quiere decir que pues nosotros no vamos a tomar necesariamente todos los trabajos de investigación pues previos a que nosotros estemos haciendo, que se hayan hecho pues en todas las partes, en todas las geografías, en todas las épocas, sino que nosotros pues vamos a poner una delimitación que depende pues mucho de lo que nosotros estemos estudiando. Pero entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros podemos hacer un recorte temporal de 10, de 15, de 20 años hasta nuestro presente. Y aquí pues nosotros podemos hacer como esas limitaciones geográficas, ¿cierto? Delimitada por ejemplo, a los países hispanohablantes. Entonces diríamos que vamos a hacer revisión en España, pues los países de América Latina. Este es un ejemplo para hacer ese recorte geográfico. Entonces hay que tener en cuenta que pues, cuando nosotros hacemos el estado del arte, ¿sí? Y una de las cuestiones que nosotros indagamos es muy particular de cada país, ¿cierto? Por ejemplo, pues si encontramos que en esa revisión hay algo que está vinculando, hay un marco legal que vincula directamente a ese país, pues entonces aquí nos daríamos probablemente cuenta que esos trabajos de otros países pues para nosotros no sean tan útiles por esa delimitación que tiene de ese marco legal. Entonces eso pues hay que analizarlo muy bien. Recuerden que pues depende claramente del tema que nosotros estemos trabajando y pues los resultados que nosotros también encontremos en esa búsqueda. Asimismo, pues también hay que analizar esos trabajos de manera crítica, ¿cierto? Para pues nosotros poder comprender cuál fue su propósito, ¿no? Cuáles fueron sus perspectivas teóricas o quizás pues una perspectiva teórica general, ¿no? O algunas principales. Pues debemos también revisar pues cuáles fueron sus estrategias metodológicas y a qué conclusiones llegaron con esos trabajos. Es decir, pues la conclusión general o quizás algunas conclusiones principales o específicas sobre lo que nosotros estamos pues interesados en analizar. Cuando nosotros pues aquí decimos que se analiza de una manera crítica, pues no significa que nosotros tengamos que hacer una crítica negativa de esos trabajos que nosotros estemos revisando, sino que pues lo que nosotros tenemos que hacer es tener una mirada de análisis, hacerlo desde un aspecto analítico, ¿sí? Pensar de cómo se construye ese documento. Entonces así sí podemos pues pasar a redactar ese estado del arte, exponiendo pues ya entonces de una manera resumida, lo más conciso, acá es importante tenerlo lo más conciso posible, un análisis pues de cada uno de los trabajos que nosotros hayamos realizado. Entonces, ya que pues cada trabajo que nosotros encontramos, vamos a, como les indico, a hacer un resumen breve, lo más pequeño posible que podamos para dar cuenta pues de esas claves, de esas cosas importantes, esas conclusiones importantes que hemos encontrado en esos trabajos. Esa exposición que hacemos de cada estudio pues tiene que dar cuenta de qué se estudió, a través de qué estrategias metodológicas se hizo, como les decía, pues la perspectiva o perspectivas teóricas relevantes, pues realmente sí son relevantes, ¿no? Porque pues quizás encontremos muchas perspectivas y pues no hay realmente ninguna que sea como predominante, como importante. Entonces pues en ese caso no sería necesario tenerlo en cuenta, sino que pues, digamos que revisar como esas conclusiones principales de cada uno de esos trabajos. Entonces vamos a ver
¿Qué nos permite, cierto, hacer ese estado del arte? Entonces, ¿qué nos permite pues saber si nuestro tema está poco estudiado o si por el contrario pues ya hay muchos trabajos al respecto? Eso pues nos va a ayudar a nosotros a nos va a permitir tomar una decisión sobre pues si nosotros realmente debemos seguir con ese estudio o quizás pues aquí nosotros podemos empezar a realizar algunos cambios. Entonces esta primera revisión nos va a permitir eso. Después, pues también nos permite conocer qué aspectos estudiaron de ese tema, ¿sí? De qué manera, cómo se hicieron, dónde se realizaron. O sea, pues digamos que cuando hablamos de ese dónde, en qué países, en qué zonas, ¿sí? Hace cuánto tiempo se hizo. Pues podemos encontrar, por ejemplo, que haya épocas en las que quizás se estudió más un tema que en otras. Entonces, eso también nos lo va a permitir el estado del arte. Podemos, asimismo, también evaluar las principales tendencias de investigación, ¿sí? Claramente pues, relativas a nuestro tema de investigación. Asimismo, también pues, podemos comprender de qué manera nuestro propio trabajo pues, se articula con ese conocimiento ya existente, ese conocimiento pues, relativo a nuestro objeto de estudio, es decir, pues cuál es ese aporte de nuestro estudio a ese campo de conocimiento, de qué manera pues nuestro trabajo contribuye a esa área del saber y pues así también considerar como unas nuevas líneas de investigación, quizás unas perspectivas teóricas o unas estrategias metodológicas que nos sirven pues para realizar también nuestro estudio. Ese análisis pues realmente es importante porque pues yo no hago el estado del arte simplemente pues digamos para decir, bueno, pues existen estas investigaciones previas a la mía y se trataron de esto. No, pues también hay un análisis que uno tiene que hacer, ¿cierto? Con base pues en esas investigaciones, en esa información que uno ha revisado, pues para entender realmente de qué manera el trabajo propio, el trabajo que nosotros hacemos se inserta en ese campo de conocimiento, ¿sí? Si lo que pues nosotros estamos haciendo es novedoso o no, de qué manera nosotros pues podemos tomar ideas de otros trabajos que nos puedan servir para nuestro propio desarrollo, para el propio desarrollo de nuestra investigación. Entonces, pues este análisis es lo que realmente es fundamental en nuestro proyecto. No, pues solamente, no meramente la escritura de esos antecedentes o de esas investigaciones previas. Bueno, vamos a ver entonces cómo se construye ese estado del arte. Entonces, pues primero hay que detectar qué temas se aproximan al nuestro, ¿cierto? O pues están, digamos que como contenidos en nuestro tema. Entonces, esto es importante pues porque un tema puede ser visto desde muchas perspectivas, puede tener muchas aristas. Ustedes saben que, por ejemplo, si vamos a ver un fenómeno social, pues los fenómenos sociales son muy complejos. Entonces, pues yo tengo que aquí identificar cuáles son esas aristas de mi tema, ¿cierto? Pues para yo poder ver qué búsquedas voy a realizar, que esas búsquedas que yo haga, que esa información que yo indague, pues sea próximo a qué, a mi objeto de estudio, a mi investigación. Entonces, para esto, pues allá en un momento vamos a ver un ejemplo para que lo podamos analizar. Luego, pues nosotros ya podemos identificar esas palabras clave, ¿cierto? O esos descriptores para yo poder hacer la búsqueda. O sea, pues esos términos, esos descriptores son esos términos que nosotros vamos a utilizar en los buscadores. ¿Para qué? Para poder pues encontrar, para poder identificar trabajos que se asimilen al nuestro y que pues nos lleven a poder indagar en ellos. Después pues nosotros vamos ya a realizar la búsqueda y vamos a seleccionar de las investigaciones que nosotros consideremos más pertinentes, pues de acuerdo a lo que pues nosotros ya estemos estudiando, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros hayamos ya seleccionado
esa investigación, ese estudio, pues nosotros vamos a realizar una lectura crítica, como lo vimos hace un momento. Un análisis crítico a esos trabajos y vamos pues a buscar como cuál es ese hilo relacional entre estas investigaciones. Vamos a buscar pues digamos que cuál es esa conexión para yo poder organizarlos, ¿sí? Cómo nosotros los podemos articular en la exposición escrita que vamos a realizar. Entonces, pues esas asociaciones, como ese hilo relacional, pues tiene que tener algún sentido, ¿cierto? Tiene que pues, tener alguna lógica, alguna coherencia interna para que nosotros podamos hacer nuestra exposición. Entonces, este mapa mental que les muestro, pues es para pensar justamente en esas aristas que les acabo de mencionar. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, un tema central que es la deserción académica. Entonces, bueno, ¿qué cosas se vinculan con esa deserción académica? ¿Cuáles son esos temas vinculantes? ¿Mm? Entonces, aquí podemos encontrar pues, como temas de investigación, también aquí pues, podemos ir como a buscar palabras claves diferentes. Entonces, aquí por un lado vemos en azul, en color azul, el fracaso académico, vemos abandono, vemos repitencia, vemos ausentismo, que son palabras claves que pues pueden llevarnos a estudios vinculados con nuestro tema, como les digo, pues para este tema de deserción académica. A la derecha, pues en Fuchs ustedes van a encontrar otros descriptores o otras palabras claves como son los índices de deserción académica, también las dificultades económicas y la deserción académica, y motivos de deserción académica. O sea, que podemos nosotros poner eso en nuestros buscadores. Y con estas palabras quizás pues podamos encontrar algo muy cercano al tema de nuestra investigación. Y allí pues, vamos a ver si salen o no investigaciones que nos puedan servir. Abajo pues también hay otros descriptores como permanencia académica, reinserción educativa y políticas de terminación educativa. Y pues por otro lado, a la izquierda se encuentra pues la motivación en la educación y la desvinculación académica. Entonces, pues todos estos aspectos ¿sí? Son factores o son temas que yo, pues, digamos que pensé podrían estar relacionados con mi tema de deserción académica. Entonces, hice este mapa mental para poder, digamos que también organizar mi búsqueda. Es como una forma de yo visualizar esas aristas que les mencionaba, ¿no? Que puede pues estar relacionadas con mi tema de investigación y poder quizás también asimismo ir cambiando como esa estrategia de búsqueda. Entonces también pues nos puede, por otro lado, facilitar como esa organización de ese hilo argumental que veíamos hace un momento en el proceso, para pues nosotros luego poder llegar a nuestra exposición del tema de una forma más sencilla. Entonces ahora pues vamos a ver cómo es esa redacción del estado del arte. Y eso pues está dividido en tres partes. La primera es la parte que pues, se dedica a la introducción. En la introducción nosotros pues vamos a escribir qué temas fueron los que buscamos. Así pues como lo vimos en el mapa mental. Entonces vieron que pues había algunos temas vinculados al mío, ¿cierto? A la deserción académica. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, exponerlo de la siguiente manera. Para este estado del arte se realizó la búsqueda de investigaciones vinculadas con la deserción académica, el fracaso académico, la desvinculación académica, etc. Todas las aristas que vimos en su momento, como esos factores. También pues vamos nosotros a decir a través de qué medios nosotros conseguimos esta información, cómo conseguimos esta bibliografía.
qué trabajos buscamos, si hicimos quizás consultas de expertos, si consultamos en bibliotecas, si lo hicimos en repositorios, si lo hicimos en revistas académicas, en revistas científicas, etc. Entonces aquí hacemos esa exposición. ¿Qué tipo de trabajos pues nosotros seleccionamos? Si por ejemplo fueron trabajos de tesis de grado, de maestrías, de doctorados, quizás, como les decía, artículos de revistas científicas, ponencias, o sea, pues qué tipos de trabajo nosotros hemos incorporado a nuestro estudio. Entonces, pues por lo general, estos que les acabo de mencionar son los que nosotros vamos a revisar, ¿no? Porque pues digamos que los libros, ustedes saben que suelen ser pues como más vinculados a las teorías y pues a conceptos, pero pues nosotros no aquí no vamos no es lo que a nosotros nos interesa plasmar en nuestro estado del arte, esos tipos de conceptos o teorías. La segunda parte pues ya es la exposición de estas investigaciones previas que nosotros hemos revisado. Entonces pues aquí vamos a exponer sintéticamente, que es importante tener en claro esto. Y vamos a exponer pues esos aspectos relevantes de cada trabajo, ¿sí? ¿Qué, es, qué estudió? ¿Qué se hizo? ¿A través de qué estrategias metodológicas se llegó? ¿A qué se utilizaron? Perdón. ¿A qué conclusiones se llegaron? Y aquí pues va de nuevo el tema del orden, que lo hablábamos en otra oportunidad, en el cual pues nosotros vamos a colocar esa revisión. Vamos nosotros pues a poner esas investigaciones en cualquier orden o como nosotros pues las vayamos leyendo, como las vayamos encontrando, sino que pues nosotros aquí tenemos que encontrar como ese hilo conductor, ese hilo argumental del que hablábamos hace un momento. Entonces vincular aquellas que se parecen e ir pues digamos que explicando. Entonces, bueno, aquí pues están esas investigaciones que tratan sobre esto. Luego, por ejemplo, pasamos a estas investigaciones que tratan sobre este otro tema. Entonces, pues ese orden expositivo realmente es una consideración que debemos tener en cuenta, que es muy relevante. Pues mientras y en tanto que nosotros vamos realizando y preparando, digamos, como este proceso lógico y estructurado, pues que le va a ir dando sentido a nuestra exposición. Y la tercera parte de esta redacción, de este estado del arte, pues son esas conclusiones. Entonces, pues nosotros digamos que ahí vamos a dar cuenta del análisis que nosotros realizamos, es decir, pues cómo está estudiado nuestro tema, ¿sí? En esas dichas investigaciones, qué perspectivas y qué estrategias prevalecen. Entonces, con estas consideraciones, pues nosotros aquí ya describimos cuál es ese aporte de nuestro trabajo a ese campo de conocimiento. Entonces, pues digamos que de esas tres partes, la más larga, pues obviamente va a ser la segunda, esa exposición que hacemos de esos trabajos previos. Entonces, pues la introducción y las conclusiones, pues no van a llevar quizás más de dos o tres párrafos. Por otra parte, pues también nosotros ahora vamos a ver, a revisar quizás algunas preguntas cuando nosotros hablamos del estado del arte, ¿sí? Que nos preguntamos. Entonces, digamos que la primera puede ser cuántos trabajos nosotros debemos incluir. Entonces, pues chicos, aquí no hay un número para esto, ¿no? Porque pues en realidad depende del tema que nosotros estemos estudiando, ¿no? Hay temas quizás pues donde encontremos muchas investigaciones previas y hay temas quizás donde pues hay muy pocas o incluso no encontremos prácticamente nada. Entonces pues aquí la búsqueda tiene que ser, como les decía inicialmente, una búsqueda exhaustiva, ¿no? Obviamente pues no hace falta que ustedes busquen proyectos, investigaciones en otros idiomas, pues a menos de que el límite que ustedes le hayan dado geográficamente a su investigación, eh, pues lo soliciten. Entonces no es necesario pues incluir países donde hayan otros idiomas, pero pues en general ustedes lo pueden hacer, pero pues no es necesario.
Lo que sí es necesario pues es tratar de que esa búsqueda pues sea lo más exhaustiva posible y por eso pues, no podemos hablar de un número de base ni como un número límite de investigaciones. Otra de las preguntas es ¿cuántas páginas lleva el estado del arte? Entonces lo mismo chicos, no hay un número para decir, bueno, el estado del arte te va a llevar de 5 a 6 páginas, por ejemplo. Porque quizás pues ustedes en esa búsqueda exhaustiva pues encuentren que hay 5, por ejemplo, investigaciones relacionadas con el tema de investigación. O quizás tal vez ustedes encuentren 15, encuentren 20, encuentren 30. Entonces, pues digamos que no es una cuestión de páginas. Cuando pues son muy pocas investigaciones, a veces pues depende de dónde se esté haciendo, se pueden pues digamos que colocar en la introducción si ustedes no encuentran mucho. Esto quiere decir que pues, como hay muy pocas investigaciones y llevan pues poco espacio, entonces se agrega un segmento más o como un componente más de la introducción del trabajo. Otra de las preguntas es, ¿en qué parte de nuestra investigación va? Bueno, entonces como les decía, pues por lo general es un segmento, ¿cierto? Es un apartado que está después de la introducción de la investigación. En caso de que donde ustedes pues estén haciendo ese estado del arte, pues se les indique que hay muy pocas investigaciones, pues ustedes, como les decía, pueden colocarlas dentro de la introducción de su trabajo. ¿Qué tipos de textos se citan? Entonces, bueno, recuerden que tienen que ser tipos de textos, tienen que ser investigaciones. Aquí pues hay que hacer una diferencia importante con los estudios que son teóricos o que son conceptuales. Entonces, pues digamos que los tipos de textos que revisamos pues no suelen ser libros, ¿cierto? Los que pues citamos, nosotros no citamos acá libros, a menos, ¿cierto?, de que pues ese libro sea, digamos, como un reporte de una investigación, como por ejemplo, hay un libro que se llama La discriminación educativa, que es de Cecilia Braslavsky. Ese es un libro donde pues ella describe una investigación. Entonces, pues yo tengo que realmente hacer esa distinción. Si realmente es una investigación, tenemos pues que ver eso, ¿sí? Si los autores hicieron estudios con experimentos, ¿sí? Si hicieron, digamos, algún tipo de trabajo de campo, si hicieron observaciones, análisis documental, o lo que están pues haciendo realmente es una descripción de teorías, ¿cierto? O una pues articulación de teorías y de conceptos. Entonces son cosas diferentes y son cosas que hay que tener en cuenta. Generalmente pues las investigaciones las vamos a encontrar principalmente en artículos de revistas académicas y científicas, quizás también en tesis pues de grado, de posgrados, en ponencias que se han presentado en congresos, en simposios, en jornadas académicas. Por eso pues también es importante que ustedes participen de esas actividades. Pues digamos que como esos son los tipos de producciones de texto donde frecuentemente se pueden encontrar esas investigaciones. Otra de las preguntas es, ¿qué extensión tiene la descripción de cada trabajo seleccionado? Entonces, pues como decíamos antes, tiene que ser muy conciso. Esto es muy importante, tiene que ser un trabajo sintético, lo más sintético posible, lo más breve posible. Entonces, pues la extensión ideal es que pues no supere la media página. O sea, que pues, digamos que dentro de una página lo mínimo que tendría que encontrar pues son 2 investigaciones. Otra de las preguntas es, ¿puedo colocar citas textuales en el estado del arte? Citas textuales. Entonces, la respuesta es no. No se ponen citas textuales porque pues nosotros lo que vamos a hacer en el estado del arte es parafrasear y hacerlo de forma pues muy brevemente.
qué se trata de ese trabajo, cómo se llevó adelante, qué conclusiones llegaron. Entonces vamos a hablar, digamos, de una conclusión general o de las principales conclusiones, pero pues esto no nos tiene que llevar, digamos, que mucho. Y otra pregunta es, ¿qué debemos precisar de las estrategias metodológicas? Bueno, pues ahí sí depende, digamos, que de la información que provea el estudio. Pero en general lo que nosotros ponemos es, digamos, como cuál fue esa unidad de análisis, cuál fue la muestra, cómo seleccionaron esa muestra, ¿no? Cuántos participantes hubo. Eh, Ese tipo de variables que nosotros nos permiten identificar esas estrategias metodológicas que se implementaron para esa investigación, pues para llevar adelante ese estudio. Entonces, para que pues recuerden siempre tener presente estas preguntas. Por otro lado, vamos a hablar de algunos errores comunes que se dan al momento de hacer el estado del arte. Entonces, el primero de ellos pues, es poner conceptos o teorías. Como hablábamos antes, recuerden que esto no es lo que nosotros vamos a realizar en nuestro estado del arte. Esto no es el propósito. Otro error es también pues hacerlo demasiado extenso, ¿sí? No ser conciso, recuerden que eso es un problema, ¿sí? No tener falta de síntesis es un problema. Entonces quizás ponernos a hablar demasiado de un trabajo, porque pues en realidad ese no es el objetivo del estado del arte. Recuerden que el objetivo pues es, digamos, dar cuenta de que nosotros ya vimos ese trabajo, de que lo tuvimos en cuenta en nuestro análisis. Y pues ya si alguno de los lectores de nuestro estudio quiere profundizar quizás en ese trabajo, pues ya lo puede buscar y lo puede leer. Nosotros pues realmente no tenemos que hacer esa descripción extensiva. Otro error es pues no colocar la cita del texto que nosotros estamos describiendo. Eso también pues es un error común. Yo, pues, al hacer esa revisión, tengo que decir de quiénes son los autores de esa investigación, en qué año se publicó esa investigación, como los datos básicos, pues, de una cita dentro de mi texto, y pues claramente lo tengo que relacionar con las normas APA. Exponer solo de qué trata la investigación o solo las conclusiones es también otro de los errores que se cometen de forma más común. Entonces, digamos que a veces yo he visto en estados del arte que colocan un estudio que se llamaba así, ¿no? Que llevó, digamos, a la conclusión de tal cosa. Pero pues en realidad hay que explicar de qué se trata ese estudio, o sea, hay que explicar un poco de cómo se hizo, como les mencionaba hace un momento, de qué estrategias metodológicas se utilizaron, y no solamente se llama así y la conclusión está. Por último, olvidar escribir la introducción o las conclusiones de nuestro estado del arte. Acá es muy importante tener en cuenta eso. O sea, no las conclusiones de cada trabajo, no, sino de nuestro propio estado del arte. Solamente pues describen los detalles o no los detalles, sino los trabajos que han realizado, las investigaciones previas, pero se olvidan de poner el análisis y las condiciones de introducción y el análisis de las conclusiones que nosotros tenemos de nuestro propio trabajo. Entonces, también pues quiero comentarles que en algunas universidades pues lo que piden que se escriba como estado del arte pueda que sea un poco diferente. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque pues en este momento no hay un consenso universal, ¿sí? Como una teoría universal sobre cómo hacerlo. Pero digamos que en líneas generales es como esta la forma, ¿no? en las que se los acabo de presentar, pero pues digamos que no es definitivamente así, universalmente así. Entonces aquí pues quizás ustedes puedan encontrar algunas variaciones de universidad a universidad para que pues lo sepan. ¿Sí?
Entonces, pues presten siempre como mucha atención a las indicaciones que cada tutor pues les dé en este aspecto. Bueno, para finalizar la sesión de hoy, vamos a ver un video que contiene unos tips para el desarrollo metodológico del estado del arte que puede ser pues muy útiles para ustedes. ¿Qué tal? En este video, el día de hoy, te voy a presentar 10 tips para el desarrollo metodológico del estado del arte en tu tesis de grado. Mi nombre es Paulina Esquivel Contreras. Comenzamos. Comenzaré a explicarte lo que es un estado del arte, pero para poder hacerlo, primero te voy a decir lo que no es. No es un marco teórico. Eso nos debe de quedar muy claro. Si tú logras entender esta parte, estamos salvados. Sin embargo, al hacer revisiones científicas en revistas, en portales, donde aparecen estos textos ya arbitrados, seguramente habrá algo de sustento para tu marco teórico. El estado del arte comprende todas aquellas investigaciones más recientes que se han hecho. Comenzamos. Tip número 1. ¿Qué es un estado del arte? Un estado del arte es aquel documento que ha de reflejar toda la información previa que existe sobre el tema en el mundo científico. Es el documento entonces que muestra todos aquellos avances del conocimiento científico conocido en el área temática científica concreta en lo que tú has elegido investigar. Comprende también la información más actualizada que puedes encontrar del tema. Por eso es que un estado del arte es una relación o un enlistado de las fuentes o logros de documentos identificados como representativos del conocimiento. Entonces, las últimas investigaciones las has de tener en el estado del arte. Ojo, cuando empecemos a revisar, es muy importante que tú identifiques a qué paradigma científico pertenece tu investigación. Paradigma constructivista, paradigma del pensamiento crítico, y teniendo también el planteamiento de tu problema, tus objetivos o tu objetivo general, tus variables, te será sumamente fácil desarrollar un estado del arte. Tip número 2. Indagar. El objeto del arte debe responder a 5 sencillas preguntas que te presento a continuación. ¿Qué se ha investigado? ¿Cómo se ha investigado? ¿Cuándo se han realizado tales o cuales investigaciones? ¿A qué ámbito geográfico o contexto pertenece dicha investigación? ¿Y qué resultados se obtuvieron de ello? Tip número 3. Hacer un barrido. Te explico qué significa hacer un barrido. Bueno, teniendo tú ya los datos previos sobre el problema que tú vas a investigar, tu objetivo general, tus objetivos, tus variables, bueno, vas a ir a investigar en fuentes específicas. Por ejemplo, vas a visitar repositorios, vas a revisar diferente literatura de corte científico, vas a identificar en esos documentos las variables, las palabras clave, para saber si ahí es donde tienes que detenerte un poco. Tip número 4. Tipos de fuentes. ¿A dónde vas a ir a consultar? Bueno, libros, revistas científicas, tesis, periódicos, seminarios, en fin, hay muchas fuentes donde tú puedes consultar. Tip número 5. Temporalidad y ámbito. Muchos catedráticos o instituciones te van a solicitar ciertos años de antigüedad que tú puedes poner tus referencias en el estado del arte. Lo más recomendable es que sean 5 años. En lo personal te recomiendo que sean solamente 3 años y te explico brevemente por qué. Cuando tú tienes un cronograma para ir desarrollando
tu tesis de grado, en maestría, en doctorado, en licenciatura, a veces no se cumplen exactamente esos tiempos. Puedes tener 6 meses, 1 año, quizás hasta 2 años, en lo que tu tesis de grado llega a estar y tú estás frente a tus sinodales. Entonces, el estado del arte es conveniente que siga teniendo vigencia en el tiempo y que no rebase esos 5 años. Entonces, repito, la recomendación muy personal son 3 años a la fecha. Las investigaciones pertenecen a un determinado ámbito. En tu estado del arte deberás incluirlas. Investigaciones internacionales, nacionales y locales o regionales. Entonces la tarea no es nada fácil en este sentido si tú tomas tus providencias y controlas tus tiempos. Tip número 6. Fichas manuales o digitales. Tú eliges cómo las quieres hacer. Puede ser en un trozo de papel de 7.5 por 12.5 y lo escribes a mano, o puedes formatear Word y las vas escribiendo. Pero es importante que identifiques qué tipo de ficha quieres hacer. Sea una ficha de resumen, una ficha de paráfrasis o una ficha textual. Eso tú lo eliges. Los datos que lleva al interior la ficha son muy importantes, como es el autor, la fecha, el título del documento, la editorial o la referencia de donde tú estás tomando, a lo mejor de un repositorio, estás tomando una tesis. Es importante también tener en cuenta el número de página. En lo personal te recomiendo un editor de referencias bibliográficas, Mendeley. Aquí te dejo el link, la dirección de donde tú puedes descargar Mendeley. Mendeley es una aplicación gratuita, muy fácil de usar, muy noble, muy bondadosa. Recuerdo cuando inicié mi etapa doctoral, en la primera asignatura, los primeros trabajos que hicimos fue descargar y trabajar con Mendeley, ya que para entrar a un posgrado uno debe ya de tener un anteproyecto que irá desarrollando a lo largo de las asignaturas. Entonces, te recomiendo Mendeley, editor de referencias bibliográficas. Tip número 7. Elige el formato. Puedes hacerlo en una tabla o directamente en un documento de relato. En lo personal te recomiendo que lo hagas en una tabla para que vayas diferenciando cada uno de los apartados. Posteriormente lo vamos a pasar a un documento de relato y se convertirá en un resumen analítico estructurado. Tip número 8. Elementos de la tabla. Aquí te muestro un ejemplo de cómo debe de ir la tabla. Son 5 columnas. Cada una de las columnas representa las primeras preguntas que vimos en el tip número 2. Te explico las columnas. Datos de identificación del documento. Bueno, aquí van a ir esos datos, como es el autor, el título, la fecha, de qué trata. En la siguiente columna, el objetivo general, luego las características, las variables, esas palabras claves. En la cuarta columna es muy importante los instrumentos de recolección de la información. Cómo tomaron su muestra, qué aplicaron, hicieron grupos focales, entrevistas, observación. Y finalmente, en la última columna, los resultados. ¿A qué resultados llegaron en esta investigación? Y tú vas a ponerle en tu tabla cuántas filas sean necesarias de acuerdo a las diferentes investigaciones que estés tomando en cuenta. Tip número 9. Acomodo de referencias. Ya una vez que tú tienes tu tabla, que tienes la información, ¿cómo los vamos a ir acomodando? Bueno, la forma de discriminar es la siguiente. Primero vas a tomar en cuenta el ámbito contextual. ¿A qué ámbito pertenece? ¿Es internacional, nacional, regional o local? Y lo vas a acomodar. Si en tesis de maestría te recomiendo que sean 2, 2 y 2.
En el caso de una tesis doctoral que requiere amplitud, que requiere mayor grado de profundidad, bueno, te recomiendo que sean 3 investigaciones internacionales, 3 nacionales y 3 locales que tomes en cuenta. Si se te llega a complicar, por ejemplo, un referente local, bueno, entonces suma un nacional o suma un internacional. Si en el ámbito contextual tienes tus 3 o tus 2 investigaciones nacionales, internacionales, elige la que tenga la fecha de publicación de la más antigua a la más reciente para que los acomodes. Y si aún ahí coincidieran, te recomiendo que tomes en cuenta el apellido del autor por orden alfabético. Y si aún así tienen los mismos datos, por favor, toma en cuenta, si estás en una tesis, el orden de la relación de grado. ¿Es una tesis doctoral, es una tesis de maestría o es una tesis de licenciatura? Hemos llegado a tu tip número 10, el resumen analítico estructurado. ¿Qué es un resumen analítico estructurado? Bueno, toda la información que tienes en la tabla y que ya la tienes acomodada, la vas a traspolar a tu tesis, donde ya construiste una parte, y ese resumen o todos esos datos, toda esa información que tú tienes, va a pasar un riguroso y estricto control de calidad. Leerás cuantas veces sea necesario para que quede finalmente tu estado del arte. Bueno, con esta información, con este video, damos por terminada la sesión del día de hoy, no sin antes pues agradecerles su participación en los foros e invitarlos pues a que todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan, nos la comuniquen, yo estaré dispuesta a colaborarles. Gracias.